En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La oración por el proceso sinodal. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Pues qué alegría, hermanos, de nuevo estar con ustedes. Hoy estamos en el tema número 4, que es el Evangelio de la Misericordia según San Lucas. Recuerden que anteriormente estuvimos hablando por la opción preferencial por los pobres y nos enfocamos sobre todo en aquellos aspectos en los cuales San Lucas nos invitó a ser sensibles a las necesidades de los pobres. Así que creo que ese fue el tema que nos hizo reflexionar hace 8 días. Y hoy pues tenemos un aspecto más que encontramos en este caminar sinodal, y es precisamente el que para nosotros es la misericordia, el Evangelio de la Misericordia desde San Lucas. Entonces tenemos que descubrir ese rostro misericordioso que Jesús nos presenta del Padre y que nosotros tenemos que descubrir también para poderlo asumir. Y creo que es un Dios que está preocupado por sus hijos y que se ha preocupado por alcanzar a los que se han extraviado del camino o han sido marginados, y quiere alcanzarlos para que sean de Él. Así que creo que este es como el objetivo de lo que queremos presentarles hoy. Para eso tenemos de San Lucas capítulo 6, versículo del 35 al 36, que es la cita que se nos ha presentado para reflexionar, y que dice así: pero ustedes amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar que les devuelvan. Entonces tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y con los malos. Sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es misericordioso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues este es el párrafo que nos habla, donde nos hace ver en qué consiste el sentido de la misericordia. Creo que es importante darnos cuenta cómo este párrafo nos habla de actitudes que uno espera que tal vez recompensa, y Jesús no está esperando que nosotros busquemos recompensa por lo que hacemos. Y entonces por eso empieza a hablarnos con razones muy fuertes, ¿verdad?, que nos hacen ver: amen a sus enemigos. Esto no es algo normal, no es común. ¿Qué puedo esperar de un enemigo? Y sin embargo Él me dice: amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar que les devuelvan. Todos prestamos esperando que se nos devuelva. Y la actitud
que aquí nos presenta el Señor es que la actitud de misericordia es aquellos gestos que podemos hacer nosotros por los demás sin esperar que a nosotros se nos devuelva o que tengamos una recompensa por lo que vamos a hacer. Ese es el gesto de la misericordia. Y entonces, otro de los párrafos que volvemos a recordar hoy es precisamente el que leíamos también en San Lucas, que nos recuerda al profeta Isaías cuando entró en la sinagoga. Recuérdense que Jesús pues empieza a hacer su camino, primero con el bautismo en el río Jordán, después en las tentaciones que tuvo, como él fue rechazando al mal para definirse en su misión, cómo entra en la sinagoga, cómo lee el libro o el rollo de Isaías y empieza a recordar aquellos párrafos que ya hemos dicho en los dos temas anteriores. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, la vista a los ciegos, la liberación de los cautivos, y termina con el párrafo que nos vamos a detener hoy, y anunciar el año de gracia del Señor. Y esta es una palabrita realmente muy importante y es de la que nos vamos a detener hoy. Anunciar el año de gracia era que Jesús estaba anunciando la misericordia del Padre que traía y que no se va a constituir nada más en ese año, sino que en ese año va a iniciarse un proceso de misericordia para con su pueblo y para con toda la comunidad que en ese momento Él va a anunciar y que va a permanecer a través de los siglos. Tenemos 20 siglos en que esta misericordia del Señor se ha dado, que consistió en condonarnos de nuestros pecados, en dar la vida por nosotros, en redimirnos, en salvarnos, por pura misericordia. Y nosotros tenemos que descubrir cómo esto lo ha hecho Él para que nosotros también aprendamos a ser misericordiosos, Por eso esa palabra del año de gracia del Señor era algo que para el pueblo era algo que cada 25 años se celebraba en el año jubilar, donde se les condonaban las deudas, podían regresar ellos a sus tierras y podrían sentirse agraciados, otra vez apreciados, valorados, reconocidos por su pueblo. Y este año de gracia es el que Jesús hace para con todos nosotros, que nos perdona, que nos redime, que nos ayuda a salir de nuestra tribulación. Entonces, qué importante que nosotros descubramos esos valores que precisamente el Señor quiere que nosotros pues también recorramos como un pueblo, ¿no? Abrazar a todos aquellos que se sienten abandonados, desamparados, olvidados, marginados, y darles esperanza con ese gesto misericordioso. Quizá no es que lo merezcan, es que el Padre nos pide que nosotros, como Él, demos esa capacidad de perdonar y de reconciliarnos con el hermano. Así que pienso que es muy importante pues que meditemos un poquito sobre este gesto. Entonces la misericordia es señal de nuestro camino, tenemos que aprender a caminar de esta manera. Y cuando hablamos de que es un camino, vamos a encontrar que Jesús, que empieza a caminar allá de esta sinagoga y que sube hacia Jerusalén, ahí nos va presentando en este caminar 8 parábolas de la misericordia. Nos vamos a detener en algunas de ellas, pero es importante saber que el Señor se empeña por enseñarnos cómo tenemos que ser misericordiosos. Y creo que pues el gesto sanador con el que el Señor quiere que nosotros vivamos es precisamente el que Él nos enseña en estas parábolas de la misericordia. Vamos a detenernos en la primera parábola del buen samaritano, que ustedes recordarán que el Papa Francisco pues también utilizó en la encíclica Fratelli Tutti, todos hermanos, que precisamente era una encíclica que nos presentó por medio de esta parábola del buen samaritano, esa sensibilidad que el samaritano tuvo para con aquel judío que había sido asaltado y que podía haber sido su enemigo, pero que cuando se encuentra con él
él experimenta ese deseo de compasión y por eso se baja de su cabalgadura, se acerca a él, lo recupera, lo cura, lo sube a su caballo, lo lleva a la posada, paga por él. Todos estos son gestos maravillosos de misericordia que cualquiera, como era el sacerdote de la ley y el escriba que pasaron ahí enfrente, lo hicieron con indiferencia y no quisieron ponerle atención. Incluso pensaron que acercarse a él era contagiarse o contaminarse con los pecados que aquellos malvados habían hecho para con este hombre que habían asaltado. Y sin embargo, el samaritano va a ser el ejemplo de misericordia cuando se acerca, cura, ayuda y da esa capacidad de compasión para con este hombre que ha sido asaltado. Y creo que este es el gesto que Jesús quería en esta parábola cuando habla del prójimo, lo que nosotros tendríamos que hacer. Es decir, que no es que yo vaya a buscar al prójimo, sino que el prójimo se nos acerca. Yo tengo que sentir que esta gente muchas veces se nos acerca por necesidad y las vamos encontrando a través de nuestro camino, y tenemos que tener de la misma manera esa sensibilidad que tuvo este samaritano, que en el camino se encuentra con esta persona y de esa manera actúa. Y es generosa y es compasiva y misericordiosa para con este hombre asaltado. Este debe ser pues el gesto primero que nosotros debemos de tener y que creo que es muy importante que nosotros lo meditemos. También tenemos la parábola del hijo pródigo. Es aquel hombre que también pensó en que tenía un camino que realizar, un camino lamentablemente equivocado. Fue con su padre, dame la herencia que me corresponde, y se fue de su casa e hizo su propio camino y fue a malgastar el dinero pensando que eso era la felicidad. Pero al final, que se quedó sin dinero, ya cuando estaba en las consecuencias de no tener bienes y estaba pasando hambre, entonces valoró el camino que su padre tenía, y que un padre que, a pesar de que él le había dado el dinero y que podía haber dicho yo ya no quiero saber nada de ese hijo, este padre amaba a su hijo y tenía un camino de misericordia para él. Y aquel joven en un primer momento pues se había posesionado de un camino equivocado, pero al final recapacita y descubre que el camino que él había tomado era el equivocado, y por eso regresa, cambia de camino, vuelve y regresa al camino que había dejado y va a buscar a su padre arrepentido. ¿Y cuál es la actitud del padre? Misericordiosa. Entonces se acerca a él, dice que sale corriendo, lo abraza y lo recibe de nuevo en su casa. Y cuando está en casa, el hermano mayor, que también había compartido con él, cuando regresa, pues era alguien bueno, pero cumplía con las cosas que el papá le pedía, no amaba a su padre. Y cuando regresa su hermano, que tampoco lo amaba, se siente como atacado. Y entonces dice ahí, ese hijo tuyo que ha regresado, tú les haces una fiesta, y yo que he estado contigo siempre, a mí nunca me has hecho una fiesta. Y el padre le tiene que decir, mira, todo lo mío es tuyo, pero tenía que hacerle una fiesta porque este hijo mío estaba perdido y ha sido encontrado. Estaba muerto y ha resucitado, ha vuelto a la vida, y por eso le estoy haciendo una fiesta. Pero claro, la dureza del que aparentemente era justo quizá es el reflejo de muchos de nosotros, que nos creemos perfectos, sanos, que caminamos juntos, pero que no somos compasivos, como precisamente aparece allá aquel sacerdote, aquel escriba, que pasan donde está aquel hombre asaltado y son indiferentes.
y no son sensibles a las necesidades de los demás. A veces muchos de nosotros todavía caminamos en la iglesia con esta actitud de indiferencia y no somos capaces de ser misericordiosos o compasivos como lo hace precisamente Jesús, que nos enseña a nosotros que este debe ser el gesto con que precisamente el Padre misericordioso ha actuado. Y nos invita a que nosotros tengamos pues esa actitud de cambio de corazón, que así como aquel hijo pródigo regresa y cambia en su corazón, también nosotros tenemos que aprender a regresar, a cambiar de actitud, a sensibilizarnos y a hacer en nuestra comunidad esa actitud misericordiosa de acercarnos al necesitado, al desamparado, al olvidado, al marginado, a los olvidados de nuestro ambiente. Tenemos que ir a las periferias donde hay tanta gente que está así necesitada y que nosotros tenemos que acercarnos a ellos. Este camino pues que tenemos que recorrer de la misma manera como el Señor nos la presenta, creo que es esa actitud a que el Señor espera de nosotros. Y tenemos que tener cuidado entonces de no tener ese corazón duro que tuvo ese hermano mayor, que aunque estaba siempre con su papá, sin embargo no lo amaba, sino que estaba muy interesado por los bienes materiales y las cosas terrenales. A diferencia de lo que el padre sí tenía amor por sus hijos y que le supo enseñar a él porque precisamente amaba a su hermano, porque él esperaba y era compasivo y misericordioso para perdonarlo y acogerlo. Así que ojalá que nosotros también como iglesia tengamos esa capacidad para reconciliar a nuestros hermanos y acercarlos al Señor. Bien, pues este es el tema de hoy. Creo que es muy importante que ustedes, pues en las citas que se nos sugiere, podamos seguir nosotros meditando sobre esta actitud que Jesús nos presenta. Y creo que de alguna manera debemos de meditar un poquito de qué forma estamos viviendo nosotros mientras vamos de camino o haciendo la sinodalidad, de qué manera tenemos esa capacidad de sensibilidad para caminar juntos con los necesitados, con los desamparados, con los olvidados, con los marginados y hacer presente ese año de gracia que se inició precisamente con la venida de Jesús y que quiere que nosotros en la iglesia la sigamos prolongando hasta nuestros días. Y que, bueno, pues este proceso sinodal o este camino sinodal que San Lucas nos presenta esté bañado de la misericordia de un Padre misericordioso que nos enseñó a darnos a su Hijo para que nos salvara y nos perdonara. Y que nos invita a que nosotros también seamos misericordiosos como nuestro Padre Dios es misericordioso. Les vamos ahora a presentar las dos preguntas que tenemos para que ustedes reflexionen ahora. La primera es: ¿somos misericordiosos con los que no pertenecen a nuestro grupo o círculo? Si no, ¿por qué? La primera pregunta. Y que ¿hasta qué punto hemos sido misericordiosos? Y segunda, ¿consideras que tu corazón está enfocado en Jesús con su misericordia? Creo que es muy importante ver esto, ¿no? Un Cristo misericordioso que dio la vida por nosotros para salvarnos. ¿Estamos enfocados en esa actitud de Jesús en nuestro proceso sinodal? Y quisiera entonces recordarles que luego de las catequesis que estamos recibiendo cada sábado, pues tenemos siempre una convivencia o un taller, como quieran llamarlo, donde tenemos que intercambiar, discernir y compartir entre nosotros. Creo que se trata de hacerlo en los grupos, movimientos, apostolados y hermandades. Todos lo tenemos que hacer los sábados cuando nos reunimos para esta actividad y que de esta manera, como fieles, pues participemos de una manera como hermanos en comunión, en participación y con el espíritu de misión
que la iglesia nos invita a vivir. Así que vamos a terminar dándole gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha dado de estar una vez más en sus hogares y en sus movimientos y grupos. Lo vamos a hacer dando gracias hoy al Señor que nos enseñó a que perdonemos a nuestros hermanos que nos ofenden, como también Él nos ha perdonado a nosotros los que le hemos ofendido. Vamos a hacerlo pues con el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre. Amén.